Bueno amigos, entonces de alguna manera vamos a trabajar con los números reales. En este caso trabajaremos, soy Juan Alberto Pineda Gallón y vamos a explicarle este objetivo de aprendizaje que tiene que ver con resolver problemas usando propiedades y relaciones de números reales y de las relaciones y operaciones entre ellos. Las propiedades de los números reales. Para eso tenemos una primera propiedad que sería la propiedad clausurativa. Para la propiedad clausurativa, los números reales en las operaciones de adición y multiplicación cumplen con una propiedad llamada clausurativa. Esta propiedad, también conocida como cerradura, si sumamos o multiplicamos dos números reales, el resultado siempre va a ser un número real. Entonces, por ejemplo, lo podemos detallar en las siguientes operaciones. Lo valoramos aproximando de pi y raíz, en este caso pi y la raíz de 2 para el resultado. En este caso decimos 3 cuarto más pi, ¿sí? Y demás número que podamos, y demás valores que podamos encontrar al realizar estas operaciones. Bueno, sí, es importante que discutamos y respondamos las preguntas en relación con esas operaciones en donde nos dice que los resultados de las adiciones que obtendremos son números reales. Los valores reales de las adiciones, sin usar las aproximaciones, serán números reales. Los resultados de la multiplicación que obtendremos son números reales. Y lo otro es otro cuestionamiento, y es los valores reales de las multiplicaciones sin usar aproximaciones serán números reales. Entonces vamos a verlo, ¿sí? Vamos a ver. Entonces, haciendo esta operación, al realizar esta operación decimos que existen una propiedad de tipo clausurativa o cerradura de la suma o del producto. Si A y B pertenecen a los números reales, entonces A más B, A más B y A por B son números reales, ¿sí? Entonces, en este caso, si sumamos estos dos números, nos dará otro número real, ¿sí? Otro número real, ¿sí? Al sumar este número, ¿correcto? O sea que con base en eso se cumple la propiedad de tipo clausurativa. Ahora vamos con base en la propiedad conmutativa, ¿sí? La propiedad conmutativa. Esta propiedad conmutativa, cuando hablamos de conmutar, al hablar de conmutar nos estamos refiriendo a cambiar de posición en las operaciones como la suma o la multiplicación de los números reales. Podemos cambiar la posición a los números y el resultado no va a variar. Utilicemos valores aproximados de pi y de raíz cuadrada de 2 para realizar estas operaciones. Si tenemos 3 cuartos y pi medio, y si los cambiamos de posición, pues nos va a dar el mismo resultado. Si nosotros, si tenemos 3 cuartos de pi, 3 cuartos más pi, si colocamos pi más 3 cuartos, entonces estamos conmutando los números, en este caso con números irracionales más un número racional. Estos son números reales, entonces nos daría otro número real de alguna manera, ¿no? Entonces, al discutir esto, nos preguntamos,
el orden de los sumandos altera el resultado de la adición, pues el orden de los sumandos no altera el resultado de la adición y por lo tanto diríamos que la propiedad conmutativa de la suma o del producto de números reales, si A y B son números reales, se cumple, ¿no? Entonces A más B es igual a B más A, ¿sí? Por lo tanto, A más B es igual a B más A y eso es relacionado con la suma y con la multiplicación. A por B es igual a B por A, o sea, nos da el mismo número real. Entonces, si cambiamos y variamos, en ese caso, los resultados. Por otro lado, tenemos nuestra siguiente propiedad, que es la propiedad asociativa, ¿no? En este caso, en nuestra propiedad asociativa, cuando nombramos asociar, se nos viene a la mente la reunión de algunos objetos, y cuando trabajamos en matemática la propiedad asociativa pasa algo similar. La característica es que para asociar en matemáticas debemos tener un mínimo 3 números, ¿no? Como mínimo. Cuando realizamos las operaciones asociando estos 3 números, los resultados no nos cambian. Si utilizamos los valores de -3, 7 y 12 para realizar las operaciones que tenemos a continuación, decimos que -3 lo sumamos con 8 y luego estos dos números están asociados más 7. Entonces, ¿será que cambia si yo asocio este número de esta manera? Pues el resultado será el mismo, ¿cierto? Con base en esto nos cuestionamos, ¿la forma de asociar las sumas altera el resultado de la adición? No se altera. ¿La forma de asociar los factores altera el resultado de la multiplicación? Pues no se altera. Por lo tanto, podríamos decir que la propiedad asociativa de la suma o del producto de números reales, si A, B y C son números reales, se cumplen, ¿no? Entonces, en ese caso tenemos ahora una propiedad de tipo distributiva. En la propiedad distributiva, en este caso, esta es la única que relaciona dos operaciones, la multiplicación y la adición. Como su nombre lo indica, distribuye un número que se multiplica con la adición de otros dos. Por ejemplo, si nosotros tenemos 3 y si lo multiplicamos por 5 más 4, entonces esto vendría siendo una, en relación con la propiedad distributiva, sería la multiplicación de 3 por 5 más 3 por 4, ¿cierto? Eso sería equivalente a 3 por 5, 15, ¿sí? Más 3 por 4, 12, y por lo tanto 15 más 12 sería 27. Por lo tanto, nos da un resultado en esa propiedad distributiva, y teniendo como referencia este ejercicio realizamos lo siguiente y utilizamos valores de raíz de 3, 2 y 5 para realizar las operaciones que se indican a continuación. Si nosotros tenemos, esto en el caso de los números racionales, en el caso de los números irracionales, tendríamos que la raíz de 3 multiplicada por 2 más 5, entonces, y si nosotros esto lo asociamos de una forma diferente y decimos que 2 por raíz de 3 asociado por, en este caso, diríamos que si aplicamos la propiedad
distributiva aquí sería 2 por raíz de 3 más 5 por raíz de 3. Entonces, de alguna manera, hemos aplicado allí la propiedad distributiva en los números reales, y con base en eso nosotros podemos decir que la propiedad distributiva de los productos con respecto a la suma de los números reales, si A, B y C son números reales, se cumplen para todos los números, tanto reales como los números tanto los números racionales como los números irracionales que hacen parte de los números reales. Por otro lado, tenemos una siguiente propiedad que sería la propiedad modulativa. En la propiedad modulativa, cuando hablamos de un módulo matemático, nos referimos a un número que al ser operado con otro me dé siempre el mismo resultado, bien sea en la suma o en el producto. En el caso de la multiplicación, este número es el 0, y en el caso de la suma es el número 1. Realizamos las siguientes operaciones y fíjense bien cuáles son los resultados de acuerdo a los números que se operan. Por ejemplo, si nosotros tenemos en este caso, si tendríamos de que pi más 0, en este caso, si lo sumamos, nos da el mismo número que sería pi. Por lo tanto, se nos cumple la propiedad de tipo modulativa. Y si hacemos otra operación, en el caso de 3 quintos más 0, nos daría el mismo 3 quintos, ¿sí? 3 quintos se nos está cumpliendo. Y si nosotros hacemos la raíz menos la raíz de 5 más 0, entonces nos da menos la raíz de 5, o sea que se cumple en los números reales esta propiedad. ¿Y qué significa eso? Que en la propiedad modulativa del producto o de la suma de números reales o existencia de elementos neutros, si A es un número real, se cumple, ¿no? Ya sea para una suma de que A más 0 es igual a, ¿sí? En este caso, y que A más 1, A multiplicado por 1, también es igual a A, o sea, siempre va a dar el mismo número. Por otro lado, tenemos la propiedad invertiva. En esta propiedad invertiva, cuando hablamos de invertiva en matemática, estamos hablando de opuesto o contrarios, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del inverso de 8, podemos decir que es menos 8, pues es su opuesto. Si lo comparamos en la recta numérica, siempre vamos a tener ese valor, ¿cierto? Entonces, si hacemos una serie de ejercicios que tengamos en cuenta, para tal efecto, podríamos decir, bueno, entonces, alguno que otro ejercicio, si nosotros, por ejemplo, si tenemos pi y lo sumamos con el invertido, entonces, ¿qué nos da? Nos da 0, ¿no? Nos da 0. Siempre si sumamos su número opuesto, el opuesto de un número siempre va a dar el número 0, ¿cierto? Pero pues si nosotros, por ejemplo, tenemos pi y lo multiplicamos por su opuesto, que sería pi medio, entonces esto es igual a pi sobre pi, y pi dividido pi va a ser igual a 1, ¿sí? Lo mismo podemos hacer en este caso si escribimos 3 dividido 5 y lo sumamos con el menos 3 dividido 5, entonces esto ¿a qué va a ser?
¿Esto a qué va a dar? Si lo sumamos con su número opuesto, eso va a ser igual a 0, porque 3 quintos menos 3 quintos nos da igual a 0. Lo mismo ocurrirá con el opuesto de un número racional, también va a dar 0. Y si lo multiplicamos con el opuesto de 5, 5 multiplicado por un quinto nos va a dar 1. De ahí que nosotros podemos de alguna manera decir que la propiedad invertida de la adición o existencia del opuesto, también llamado inverso, aditivo, y propiedad invertida del producto de existencia del recíproco, también llamado inverso multiplicativo, si A es un número real diferente de 0 existente en menos A, también llamado opuesto o inverso aditivo de A y un medio, y unos dividido A, también llamado recíproco o inverso multiplicativo de A, tales que si nosotros tenemos de que en teoría decimos que A, que es cualquier número, y lo restamos con su opuesto, siempre nos va a dar 0, y que si aplicamos el número recíproco de A, lo multiplicamos, en este caso siempre va a dar 1, ¿no? La restricción es si A es 0, es evidente que 0 más menos 0 es igual a 0, pero no existe cuando, por ejemplo, nosotros le damos un valor a A, ¿sí? Que es 0. Si A vale 0, en este caso no existe su recíproco para este caso, y por lo tanto 1 dividido 0 no existe un valor que multiplicado por 0 nos dé 1, no existe. Entonces, de alguna manera, hasta aquí hemos explicado las propiedades, y ahora pasamos a resolver actividades que nos ayude a comprender aún más a fondo estas propiedades. Y es importante que le des un like a este video.